Estamos en vivo, hermano, pues tratando de seguir evangelizando por estos medios. Vamos a continuar con el tema de ayer. No está mi hermano Toño, que me acompañó ayer, pero aquí está nuestro hermano René Torres. René Torres, cristiano católico, porque nos va a acompañar con este tema de las características de la iglesia. Ayer dimos un punto importante. La iglesia, como el fundador, tienen que tener la verdad. Dimos varias citas, también dimos una cita del catecismo, y ahora vamos a continuar con el siguiente punto. Pero antes de empezar, vamos a ponernos en manos de Dios y que nuestro hermano René se presente. Preséntese, hermano René. Sí, buenas tardes, hermano. Gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre este tema, las características de la verdadera iglesia de Cristo, ya que hay muchos hermanos por allá afuera de otras denominaciones que ya dejaron de creer en la iglesia católica, a la cual pertenecían muchos de ellos, ¿no? Yo me atrevería a decir que el 80%. Eso podría yo decir, pero bueno, mi nombre es René Torres. Voy a compartir con mi hermano algunas citas bíblicas sobre cuáles serían las características de la iglesia verdadera. Amén. Bueno, pues vamos a ponernos en manos del Señor, hermano, para que Él se derrame su Santo Espíritu, y para que Él hable a través de nuestra boca y ese mensaje pues llegue a los corazones. Amén. Porque, como usted dice, ahí andan afuera muchos confundiendo, y pues nosotros como bautizados, como confirmados, pues tenemos como obligación dar a conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y defenderla. Amén. Empezamos, hermano, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor, para que esta enseñanza dé fruto, porque sabemos que sin ti nada somos, Señor. Tú eres todo, tú lo haces todo. Toca los corazones de los que van a escuchar este mensaje, Señor, y pedimos también la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Empezamos en tu nombre, Señor, que tú nos revelaste por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escucho puso ambientación. Ambientación. Bueno, entonces vamos a empezar. Miren, ayer tocamos pues el primer punto, hermanos. Ahorita voy a compartir, ahorita que mi hermano René, dejen compartir antes de empezar con el segundo punto. Hermano, háblenos sobre las características de la iglesia de las que vamos a hablar ahorita, y ahorita vamos a dar textos. Ahorita mientras comparto. Sí, bueno, primeramente, yo diría que la primera característica es nuestra iglesia se fundó en el año 33 con Cristo mismo, ¿verdad? ¿Y por qué le decimos santa, católica y apostólica? Primeramente porque es santa porque la fundó un santo, ¿verdad? Esa es la primera característica que yo pondría. Es fundada por un santo, ¿verdad? El hombre que la funda es Cristo mismo, siendo Dios, el Hijo de Dios, siendo santo. Él es el que funda esta iglesia, ¿verdad? El que edifica la iglesia en el presente. La segunda característica sería que es católica porque es universal. O sea, ¿por qué? Porque la iglesia de Cristo es para todas las naciones. El mismo Cristo le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, en Mateo 28:19, ¿verdad? Dado que toda autoridad se le había dado a él le estaba dando autoridad a ellos. La misma carta de Lucas 29 dice: ustedes son los que han perseverado en las pruebas conmigo, le dice Cristo a sus apóstoles. Dice: así que yo dispongo el reino de mi Padre, así como mi Padre me lo dio a mí, se los doy yo a ustedes. ¿Qué significa esto? O sea, es darles
la autoridad máxima para ir y gobernar a la iglesia, para edificar la iglesia. Ya sabemos que la iglesia verdadera se compone de apóstoles, bueno, primeramente profetas, apóstoles, pero hoy en la edificación pues tenemos primeramente a los apóstoles. El mismo Jesucristo instituyó a 12 hombres, a los cuales eligió para ser parte de sus primeros discípulos, ¿no? Vemos Marcos 3:13, dice que llamó a los que él quiso, ¿verdad? Y a ellos los mandó, ¿verdad?, a predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:16, vayan y hagan, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo el que creyere y se bautizase, se salvará, ¿verdad? Entonces él manda a sus apóstoles a predicar el evangelio a toda criatura, sin excepciones, porque la salvación es para todos los hombres. Y bueno, bueno, sabemos que mucha gente por allá afuera dice otras cosas, ¿no? Pero la iglesia es católica, universal, se dice por el hecho de que Cristo, Dios es para todos los hombres, la salvación ha llegado a todos los hombres, y Cristo es la fuente de salvación hoy en día. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Como él mismo se lo dijo a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces él mismo los envía y les dice, ustedes son mis discípulos, ustedes son mis testigos oculares. Ustedes lo pueden mirar eso en Lucas capítulo 24, versículo 48. Dice, ustedes son mis testigos, ¿verdad? También vemos en la carta de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que también después de resucitar Jesucristo, le dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Entonces, decir que la Iglesia Católica, se dice que la Iglesia Católica está en todo el mundo. Usted donde quiera que vaya va a encontrar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, otra cosa que se puede distinguir es que es apostólica. ¿Por qué? Porque está fundada sobre los apóstoles. Efesios capítulo 2, la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 22, siendo el fundamento Cristo. En esto hay muchos hermanos separados o de otras denominaciones, ¿verdad? Con respeto que les vamos a hablar, predican de una manera muy confusa y hacen confundir a mucha gente, ¿verdad? Pero aquí estamos señalando las características que debe de tener. La Iglesia Católica ha venido predicando esto a través de 2000 años, o sea, se dice que el primero fue Pedro, el primer encargado fue Pedro para sobre esta piedra edificaré mi iglesia, según se lo dijo Cristo a Pedro en Mateo 16:18, ¿verdad? Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El mismo Cristo le da la autoridad a Pedro para cuidar de sus ovejas en Juan 21:15, ¿verdad? Ya ahorita, si hay tiempo, vamos a leer ese versículo, pero en especial, pues le da el cuidado a él, ¿verdad? Siendo él roca, ¿verdad? Ya sabemos que a él se le cambió de Simón a Cefas, ¿verdad? Que significa en arameo piedra. Entonces, eso viene en el primer evangelio de Juan, primer capítulo, versículo 42, y después ya en Mateo 16:18 le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no muchas iglesias, ¿verdad? Como hoy existen muchas denominaciones con diferentes nombres, y esto ha confundido a mucha gente, hermano. Mucha gente se ha dejado llevar por muchas iglesias que se dicen ser de Cristo. Ahora usted les pregunta, ¿cómo se llama tu iglesia? ¿Cuál es tu iglesia es la verdadera que viene desde Cristo? Y pues la mayoría te contesta, sí, pues es de Cristo, mi iglesia es de Cristo. Pero ya cuando les preguntas quién la fundó, pues al último
muchos salen con cualquier otra cosa, menos nunca te van a decir el nombre quién la fundó, simplemente dicen que es de Cristo, ¿no? Y sabemos nosotros que ahora en estos días hay mucha gente que se dice ser pastores, ¿verdad? Y muchos se han autollamado pastores, ¿verdad? Solamente porque leen la palabra de Dios, y ahora muchos están confundiendo a mucha gente. El mismo San Pablo en la carta de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 y 29, le dice a los obispos, dice, cuiden de la iglesia que el Señor adquirió con su propia sangre, en la que el Espíritu los puso como supervisores. Entonces, dice, de entre ustedes mismos saldrán personas que enseñarán doctrinas, ¿verdad? Doctrinas diferentes. Incluso intentarán arrastrar a nosotros mismos, a los que estamos en la verdadera iglesia. La mayoría de los hermanos separados han salido de nuestra iglesia católica y se han ido muchos yo digo que por ignorancia, y me atrevería que yo también me hubiera podido ir en el pasado, ¿no? Gracias a Dios no lo permitió y yo no tuve que irme a otra iglesia, siendo católico no practicante, porque era un católico de traición. Ahora no estoy culpando a los que no lo son, sino que por medio de, gracias a Dios, ¿verdad?, que nos dio la oportunidad de conocerlo en su iglesia, no tuve que irme, como digo, a otra iglesia y conocer la verdad, ¿verdad? Porque ahora hay muchos que se dicen ser la iglesia de Cristo, pero no presentan el fundamento bíblico para fundamentar lo que ellos dicen. Entonces, la iglesia católica, desde que yo conocí al Señor, me acerqué a la palabra de Dios, he mirado que tanto históricamente como bíblicamente presenta las características de la verdadera iglesia. Se predica una sola fe, como dice Efesios 4:4, se predica una sola fe, una sola vocación, que es lo que estamos llamados, a una sola vocación, a un solo bautismo. Entonces, pues, cuando nosotros entramos a formar parte de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que tener presente que tiene que tener estas tres características, que es santa, católica, o sea, siendo universal, que está por todo el mundo, y apostólica, porque viene desde los apóstoles, desde los 12 hombres que Cristo dejó para edificación de la iglesia. Entonces, si que usted quiere añadir algo, y ahorita continúo con capítulo y versículo sobre todo lo que vamos a hablar. Sí, hermano, ahorita mi hermano René pues está hablando. Saludos antes de seguir, saludos a todos los que están conectando. Miren, apenas estoy aprendiendo a transmitir sobre este medio y no sé cómo ver los mensajes. Ahorita estoy viendo varios mensajes acá en el otro teléfono y saludo a todos. Hermana Ángela, prima, saludos, bendiciones, Boris. Saludos a todos. Saludos a Perú, todos los que se están conectando, saludos a todos y bendiciones. Ahorita mi hermano René habló de los atributos de la iglesia, que son 4. Son 4 atributos de la iglesia católica, que es un atributo, es una sola, es un atributo, es santa, 2, es católica y es apostólica. 4 atributos que mi hermano ahorita les dio una repasadita. Vamos a seguir con el siguiente punto que nos quedamos ayer, que es un punto bien importante, para reconocer la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia cree y obedece a su Señor. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia cree y obedece a su Señor. Vamos ahorita a empezar con unas citas, hermano René, para ver que hay otros que sí le llaman Señor, pero no pertenecen a esa iglesia que cree y obedece. Vamos a ver que hay algunos que sí creen que están con el Señor, pero no le obedecen y no están en su iglesia. Vamos a leer Lucas 6:46, hermano, para ver, vamos a dar estos puntos de que hay personas que no obedecen al Señor. Ellos creen y piensan que están en la iglesia de Cristo, pero como yo les dije, un punto importante para ser la iglesia verdadera, tiene que creer y obedecer. Y esa es la iglesia católica que cree y obedece. ¿Por qué? Ahorita vamos a dar más citas. ¿Por qué la iglesia es la única que cree y obedece? Nos vamos a ir a San Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó esa doctrina que no es fácil de entenderla,
Muchos lo dejaron de seguir y la única, los que se quedaron es la iglesia católica, la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué creyeron y qué sigue creyendo la iglesia, que la identifica y es muy diferente a las demás. Hermano, entonces, ¿qué dice Lucas 6:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Ahí está, ahí está. Unos sí le llaman Señor y por ahí andan predicando su nombre, pero ¿cuál es la diferencia? Que no obedecen. Oigan, no obedecen. Sí creen, Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo. Ahorita vamos a ver qué es lo que no hacen, que Jesús les dijo, pero ellos no quisieron obedecer y no lo hacen. Vamos a ver cómo unos se resistieron a obedecer al Señor. A ver, hermano, lea Juan 6:52. 6:52. Dice, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Hasta ahí, hermano. Mire, aquí estaba enseñando una doctrina nuestro Señor Jesucristo. Estaba enseñando la doctrina de la Eucaristía, el de comer su carne. Mi carne es verdadera comida. Yo soy el pan bajado del cielo. El pan que yo les voy a dar es mi carne. Y había unos que se resistieron a creer. ¿Y qué dijeron? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Ahí está, hermano. Muchos andan escuchando a Jesús, porque esos estaban ahí escuchando a Jesús, pero se resisten a creerle. Ahorita hay muchos que andan diciendo, ¿cómo pueden decir esos católicos que comen la carne de Cristo? ¿Cómo puede ser eso? Lo mismo, que no obedecen, que no creen. El 69, hermano, de ahí mismo. ¿Ya se cambió? No, aquí estoy. El 69 de ahí mismo. Digo el 60, el 60. Dice, al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Oigan, hermanos, este lenguaje, esta doctrina de la Eucaristía, para muchos es bien dura y no nos quieren escuchar, no nos escuchan y nos dicen, ¿cómo pueden comer la carne? ¿Y qué hacen estas personas? En el 66 nos da la respuesta. Lea el 66, hermano. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Aquí está, hermano. Muchos de sus discípulos, en otra traducción, dice, y ya no andaban con él. Son discípulos. Dice, muchos de sus discípulos, oigan, discípulos. Pero, ¿qué pasa? Ya no andan con él. ¿Por qué? Porque no le creen a las doctrinas que enseña nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina hermosa, que ¿quién es el único que cree? A ver, lea, hermano, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya se me perdió. En el 67, hermano. Del 67 al 69. Sí. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí. Sí, sígale hasta el otro. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ven cómo muchos dejaron de seguirlo? Pero la iglesia se quedó. La iglesia que ahí está representada por Pedro y le dice, quizás, Señor, no entiendo nada de lo que enseñaste, pero yo creo que todas estas palabras que dijiste son palabras de vida eterna. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? Tú solamente enseña la verdad y yo creo. Esa iglesia se queda. Miren, hermanos, ahorita no voy a alargarme en este punto, pero aquí el Señor en Juan 6 enseña una doctrina maravillosa, que nada más la enseña, pero después la hace realidad. ¿Por qué? La hace realidad en el sacramento, en Lucas 22:19.
ellos no entendieron cómo era posible que nuestro Señor Jesucristo les fuera a dar a comer su carne. Además, a lo mejor los judíos pensaban que se lo iban a comer así literalmente, pero la iglesia que creyó y se quedó, comprendió después. Así que nosotros, hermanos, debemos de escuchar la palabra de Dios, creerla, aunque todavía no la entiendamos, porque después se nos va a revelar la verdad. Esta doctrina se revela cuando nuestro Señor Jesucristo toma un pedazo de pan y les enseña a los discípulos cómo van a comer su carne. A través de este sacramento maravilloso que les dice, toma pan, lo bendice y les dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. La realidad de la doctrina que aquellos no pudieron estar con Jesús porque no creyeron. Y la iglesia que creyó, el Señor les enseña cómo sería posible de que iban a comer su carne y su cuerpo. Y esa iglesia permanece hasta ahorita, hermano. Esa es una característica para que ustedes la conozcan. La iglesia que cree y se queda y sigue celebrando este sacramento de amor. Hermano, su opinión. Sí, hermano, esas son características que hace la diferencia, ¿verdad? De los que creemos y los que no creemos, los que se han ido y los que se han quedado, ¿no? Si leemos la epístola de Juan, primera carta, capítulo 2, versículo 18, dice que, hijitos míos, han oído que iba a venir un anticristo, pero ya han venido muchos. Todo aquel que deja de creer en la palabra verdadera, en la verdad y renegar de la verdad, se convierte en un apóstata, en un anticristo. Eso es lo que yo he venido también mirando a través de mi tiempo que yo tengo de estudio, que toda persona que reniega de la fe, como dice también 1 Timoteo 4:1, que en los últimos tiempos muchos renegarán de la fe para seguir otras doctrinas. Entonces, muchos hermanos separados, cuando eran católicos y se fueron por ignorancia, porque la mayoría se ha ido por ignorancia, hay que dejarlo bien claro. Yo sé que a muchos protestantes evangélicos les duele la verdad, pero la verdad es esa, que muchos se han ido a la iglesia por no haber conocido su fe católica y se fueron, y ahora que ya están allá dicen, no, yo cuando era católico era era adúltero, era borracho, aunque algunos lo siguen haciendo, ¿verdad? Pero ellos dicen que ya que el ser católico era una maldición, ¿no? Como si la iglesia católica los mandara a ser adúlteros y borrachos, ¿no? O sea, ellos mismos eran así porque así lo eran, ¿no? Pero la iglesia no tiene nada que ver, la iglesia católica nunca ha promovido la perdición, ¿no? O sea, la gente misma es la que se ha perdido y ha dejado de creer por su negatividad, su incredulidad, como estos judíos, hermano. Los judíos de Juan 6:52, ellos dicen, ¿cómo puede darnos a comer su carne este hombre? Bueno, lógicamente para ellos es una locura. Y vamos a decir lo que para nosotros también, porque es un misterio de Dios. Son cosas que no se pueden entender. Pero tú vas a contradecir a Dios. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Dice la palabra de Dios en Romanos. ¿Quién eres tú? No somos nadie, hermano. Amén, y Cristo hermano. lo dijo, siendo Dios, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Esto es mi carne. El que coma mi carne, tiene la vida eterna. Si Cristo, siendo Dios, porque muchos dicen, no, yo sí le creo a Cristo, pero ¿haces lo que Cristo dijo? ¿Le crees a Cristo lo que dijo? Porque no lo estás haciendo. Cristo dejó autoridades en su iglesia y tampoco lo reconocen, porque le han creído a otro pastor, al que dispersa las ovejas y que no le importan las ovejas, sino que es asalariado. Juan capítulo 10, versículo en adelante. Creo que es el versículo 10 también, que dice que al asalariado no le importan las ovejas, se le importa el dinero. Así pasa con el protestantismo, hermano. Discúlpame, pero lo tengo que mencionar, porque a esa gente no le interesan las ovejas. Esa gente, el protestantismo ha venido dividiendo a la iglesia verdadera, viene a dividir el cuerpo de Cristo. Satanás quiere que el cuerpo de Cristo esté confundido en todos lados.
sin saber cuál es la verdad. Y eso le está pasando a muchos hermanos separados por no conocer la verdad, por no ponerse a estudiar la palabra de Dios. Muchos evangélicos salen con que, oye, católico, tú eres idólatra porque Éxodo 24 dice que no te postrarás ante ninguna imagen. Bueno, también dice que a las terrenales no te postrarás, no te harás imágenes de lo que está arriba y también de lo de abajo, pero de lo de abajo también tenemos bastantes, ¿verdad? Entonces, mencionan lo que la Iglesia Católica hace, pero no mencionan lo que ellos tienen en sus bolsillos también, que son imágenes también. Entonces, muchos de ellos vienen con esas cosas que han recibido, pero realmente yo veo mucha ignorancia en ese aspecto, porque solamente vienen a repetir lo mismo, y ya al tiempo de que si los invitas a debatir o algo sobre el tema, pues lógicamente ya salen con otros argumentos y no quieren debatir porque no han estudiado lo suficiente y por eso vienen y nos ofenden a los católicos. Pero, y nos cuestionan, ¿verdad? Sabemos que Satanás siempre cuestiona a la iglesia, siempre ha cuestionado a la iglesia, cuestionó al mismo Jesús. Oye, pero si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. A los católicos nos preguntan de muchas maneras. Oye, tú dices ser la iglesia de Cristo, pero ¿por qué el Papa no hace milagros? Y Pedro sí hacía milagros. Wow. Pero si tu pastor hace milagros, ¿para qué vienes a cuestionarnos a nosotros que si hace milagros alguien más? Entonces no necesitas. O sea, lo que nosotros estamos presentando, hermano, es que las características de los que creen y los que no creen y las características de la verdadera iglesia las vamos a presentar. Muchos han dejado de creer. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, estamos en la última hora. Dice, o sea, como diciendo, pongamos atención, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que están pasando o empezando a pasar. Y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Como digo, la mayoría de los católicos han salido del protestantismo de las iglesias evangélicas, ¿o es al revés? No, es al revés. La mayoría han salido de la iglesia católica, aunque muchos lo niegan. Dice, se habrían quedado con nosotros, pero dice, así es como descubrimos que no todos son de los nuestros, lógicamente, porque los apóstatas, los herejes, se han venido dando a conocer desde los primeros siglos de la Iglesia Católica, hermano, y no porque la Iglesia Católica sea la hereje o el cuerpo de Cristo sea el hereje, sino que dentro de nosotros mismos hay gente que deja de creer e inventa cosas y dice cosas en contra de la fe, como tenemos a Lutero, que fue el que promovió el protestantismo, ¿verdad? Por haber, sí, en algunas cosas, vamos a decirlo así, tenía razón en ciertas cosas, pero promovió otras que no van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, como ahora los evangélicos promueven y los bautistas y otras denominaciones, que solo por creer en Cristo, solo por tener fe en Cristo, solo por la gracia nada más, sin hacer obras, o sea, vienen con un evangelio que viene del protestantismo, porque antes no se promocionaba eso. Incluso la iglesia ortodoxa estaba unida también con la iglesia católica en el año 1050, por ahí, no recuerdo el año, donde se separa de la iglesia católica. No es que se separa, sino que hay unas contradicciones ahí sobre la jerarquía de Pedro. Sabemos que ellos tienen también, vamos a decirlo así, se me olvidó la palabra, ¿cuáles son perdón, se me olvidó la palabra de lo que ellos tienen? Patriarcado. Sí, ellos tienen patriarcas que los dirigen a ellos, ¿verdad? Los dirigen a ellos, pero yo no sé exactamente el por cuál
dejaron de creer en Pedro, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica viene presentando a Pedro, que en Mateo 16, 18, le deja la Iglesia sobre la confesión de Pedro, le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le dice, todo lo que ates, en singular, no lo que aten, todo lo que ates quedará atado en el cielo, es decir, todo lo que tú decidas se respetará en el cielo, y todo lo que tú ates, todo lo que desates y todo lo que ates se respetará. Entonces, si eso no lo aceptan muchos de los hermanos separados, bueno, esto es para los que no saben o los que tienen poca información sobre cuál es la iglesia que verdadera de Dios, pues te tienes que estudiar la palabra de Dios y fijarte que en la carta de Mateo 16, 18 deja a un hombre encargado de la edificación de la iglesia. Eso es lo que decimos. No que Pedro le esté quitando el puesto a Cristo, sino que Cristo deja encargados, y lo podemos verificar con la palabra de Dios. Yo lo puedo hacer y puedo decir quién es ese hombre al que dejó con la palabra de Dios, hermano. Hermano, quiero hacer un paréntesis aquí porque me pareció interesante esta información que está dando. Mire, la Biblia no podemos leerla a la ligera, tenemos que entender. Jesús era judío, le llevaba el mensaje a los judíos. Miren, nosotros no entendemos, aquí yo soy de la cultura mexicana. Si alguien me dice, mira, te voy a dar las llaves del reino de los cielos, yo no voy a entender, hermanos, pero los judíos sí. Allá en Isaías 20, ellos tienen una cultura. Cuando el rey se iba, dejaba un mayordomo. Aquí es lo que Jesucristo le está dando a entender a Pedro. Mira, yo ya me voy al Padre, pero te voy a dejar como mayordomo. Si nosotros no entendemos todo esto, hermano, nos vamos a confundir y nos van a confundir allá. No podemos leer la Escritura sin hacer una exégesis, sin entender la historia, la cultura, de qué se trata estas llaves que el Señor está dejando. Bueno, aquí se lo explicamos, y está en la Escritura, está ya en Isaías 22, hermano. Cuando el mayordomo se iba, cuando el rey se iba, dejaba un mayordomo, y lo dejaba como administrador de todo. Aquí está Pedro, y su sucesor, que es el Papa Francisco, como administrador de la Iglesia de Cristo, a través de todos los obispos también. Ellos administran esos dones maravillosos que nuestro Señor Jesucristo nos ganó, y los sacramentos. Ellos están aquí administrando la Iglesia de Cristo, porque el Rey se fue al Padre y dejó un mayordomo aquí en la tierra que administra. Y las llaves también quiere decir autoridad. Todo lo que dicen Pedro tiene la autoridad de Jesús. Lo que tú serás un padre, también dice allá en Isaías, tú serás un padre para la casa de Israel. ¿Qué quiere decir nuestro Señor aquí? ¿Qué le estaba diciendo a Pedro? Tú vas a ser un padre para mi nuevo pueblo. Por eso también nosotros podemos decirle padre a los ministros del Señor. Hermano, adelante. Quería hacer un paréntesis ahí en ese punto importante. Claro que sí, hermano. Sí, sí, precisamente como en el antiguo pacto, ¿verdad? Se dejaba un encargado, como dice Isaías 22, 22, ¿verdad? Como encargado del rey, o vamos a decir, como rey, le daban una llave a este rey. Entonces, dice el versículo, desde el versículo, voy a leerlo desde el 19, dice, destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Aquel día llamaré a mi servidor, a Eliaquín, hijo del Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Sabemos que Cristo
viene de la descendencia de la tribu de Judá, según dice la carta de los Hebreos también, y dice, pondré en sus manos la llave de la casa de David, pondré en sus manos la llave de la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? La nueva Jerusalén celestial, hermano. Entonces, el descendiente de David, claro, es Jesús. Eso también lo dice el Apocalipsis, ¿verdad? Que es Jesús el que tiene la llave, pero hay que ver esa diferencia, ¿no? De cuando se menciona aquí el Apocalipsis, que él es el que tiene la llave, el que nadie puede abrir ni cerrar. Lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David, si él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir. Pero sabemos que Cristo, esta llave se la entrega a Pedro para poder gobernar su iglesia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Entonces, si seguimos leyendo, cuando él abra, nadie podrá cerrar, versículo 22 de Isaías, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Precisamente está hablando de Apocalipsis 3:7, y dice, lo meteré como un clavo en un muro resistente, y su puesto le dará fama a la familia de su padre. Entonces, hermano, de que Cristo dejó una autoridad en la iglesia, lógicamente que sí. Yo puedo comprobar que Cristo dejó encargados en su iglesia. Hermano, sí. Antes de que continúe, mire, ¿se acuerda lo que dijo? ¿Le quitaré tu cargo? Sí. Cuando el Señor explica que, lea Mateo 21:43. Lea 21:43 para entender un poco ese paralelo de le quitaré tu cargo. Dice, ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Muy buen punto. Yo se lo puedo interpretar sin que usted me lo diga qué es lo que está tratando de decir ahí. A ver, hermano. Te lo digo. Y dice, ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Le digo por qué. Porque la palabra de Dios en Juan 1, no recuerdo si es el 11 o el 10, dice, a los suyos vino y no le recibieron, que son los judíos, mas a los que le recibieron les dio potestad para ser hijos de Dios. Entonces, dice, ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos, porque iba precisamente para ellos. Dice, y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Entonces, estaba yo escuchando, híjole, no me acuerdo del versículo, parece que es en Romanos, donde el mismo San Pablo dice, ya que ustedes no creen, también en la carta de los Hechos, entonces él se va a predicar a los paganos, ¿verdad? Pero también en la carta de los Romanos, el capítulo 11, lo dice, ¿verdad? Y también la carta de Efesios dice que de un pueblo hizo dos, o sea, de dos pueblos hizo uno solo, destruyó la separación ¿cómo dice? No recuerdo, en Efesios 2:15, lo podemos leer, pero sí. Lo importante aquí que estamos señalando es que a los que no le recibieron, ahora le han recibido. Al que no era su pueblo, dice, lo llamaré mi pueblo. A los que no me buscaban, dice el Señor, ahora son pueblo mío. Entonces, esos somos nosotros, ¿verdad? Si leemos Efesios 2:11 en adelante, dice, acuérdense de que fueron gente pagana, o sea, nosotros, los que se llaman así mismos circuncisos. Ellos nos llamaban así los judíos, por una circuncisión quirúrgica, ¿verdad? Ellos, dice, los llamaban a ustedes incircuncisos. Y tenían otra palabra, hermano, que para nosotros es se escucha ofensiva. A las personas que no pertenecían al pueblo de Dios circuncidadas se les llamaba perros.
Perros, exacto. Por sí, eso nuestro exacto. Señor Jesucristo les dice, no puedo quitarle la comida a los hijos para dársela a los perros. Eso es lo que Exacto. le quiso dar a entender, no se lo puedo dar, quitarle la comida de mi pueblo para dársela al otro pueblo, le dice a la... Sí, y esto es bien importante señalar, hermano, porque al principio el mismo Jesús, cuando instituye a sus 12 apóstoles en Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante, si usted lee el 30, dice, en cuanto a ustedes, no, permítame, en el versículo 7, versículo 6, dice que los envió, ¿verdad? Para proclamar el evangelio y para les dio instrucciones, dice, no vayan a tierras de paganos, o sea, todos los que estaban fuera de Israel, ni entren en pueblos de samaritanos, porque los samaritanos también eran enemigos de los judíos, ¿verdad? No podían verse de unos con otros, porque a nosotros nos consideraban impuros, no nos querían. Dice, diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces, lo que leemos acá en Efesios 2:15, 2:14, 2:13, 12, por ahí, que dice, en aquel tiempo no esperaban, dice, los llamaban a ustedes incircuncisos, en aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios, pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre ustedes estaban lejos, han venido a estar cerca. Él es nuestra paz, Él ha destruido el muro de la separación. El odio de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz, reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre. Destruyó el odio de la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, lo reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Vino como evangelizador de la paz, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cercas. Entonces, hermano, así que ya no somos extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Amén. Hermano, Sí. antes de que se me olvide este punto, se me quedó sobre los perros. Mire, antes a los incircuncisos no se les dejaba participar de la Pascua. Se tenían que circuncidar para poder participar de la Pascua. Y la Didaché en el capítulo, creo, 9:5, por ahí, ahorita no estoy seguro, en la Didaché capítulo 9:5, dice algo bien interesante. ¿Se acuerda cuando nuestro Señor Jesucristo dice, no den lo santo a los perros? Sí. Porque pueden pisotearlo. Bueno, la Didaché sabe cómo lo interpreta, como que ahí está hablando nuestro Señor, que los no bautizados no pueden entrar, no pueden celebrar la Eucaristía, hermano. Ese es un punto bien importante. Sí. Ahí la Didaché enseña, pues, aunque se oiga ofensivo, pero en el pueblo en la cultura Israel, perros no es una ofensa. Quería decir a los que no pertenecían en el pueblo de Dios. Y eso Claro. nosotros creemos que los no bautizados no pertenecen al pueblo todavía de Dios, son criaturas, todavía no pasan a formar ese pueblo de Dios y ellos no pueden participar, como antes no podían participar los incircuncisos de la Pascua, ahora los no bautizados no pueden participar de la Eucaristía. La Didaché también es bien interesante, ahí lo exhorto, hermano, a que la consiga, está muy No, hermosa. no la tengo, hermano, no, me faltan muchos libros, ese es uno de ellos que no lo tengo. Y deje agregar aquí a mi hermanito José Montano que llegó por aquí. Saludos, hermano. ¿Se conocen o no? Saludos, sí, lo he mirado, el hermano. Hola, buenas noches, ¿qué tal mis hermanos? Bendiciones, ¿qué me cuentan? Noches. Estamos aquí pues tratando de dar a entender las características de la iglesia para las personitas que ya andan medias confundidas, que no saben para dónde ir porque ya ve que andan muchos disfrazados, ¿cómo se llama? Ovejitas disfrazadas de lobos, pues para que esos lobos no se los puedan comer. Vamos a dejar que termine aquí la idea a mi hermano René Torres, una idea que trae, y ahorita le damos su participación, hermano José Antonio López. Ok, Sí. mi hermano, está bien, perfecto. Entonces, mire, siguiendo con lo que yo estaba diciendo, referente a Mateo 21 que usted acaba de mencionar, ¿cuál es el versículo? 40 y...
21:43. 43. Entonces yo lo tomo de esta manera, no sé cómo usted lo iba a presentar, pero dice, porque primeramente dice, sepan que muchos de los que eran primeros serán los últimos, y de los últimos serán los primeros. Entonces, el reino de Dios primeramente iba destinado para las ovejas perdidas de Israel. Y luego dice, como ustedes, ahora yo les digo a ustedes, si se les quitará el reino de los cielos, o sea, recordemos que le está hablando a los apóstoles en ese momento. Dice, y será entregado, y lógicamente ya había gente que lo seguía a Jesucristo en ese tiempo. Y dice, y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Entonces, Jesucristo se está refiriendo a que él, debido a que si ellos no producían los frutos que Dios quería, él iba a darle la salvación a alguien más, y lo vamos a leer en Romanos capítulo 9, versículo desde el 22 al 24, y dice así, Dios ha aguantado. Hermano, sí. Hermano, y ese reino de Dios que le entregó a los apóstoles para producir frutos, ¿cuántos santos? ¿Cuánto fruto ha producido la iglesia? Ahora sí, adelante, hermano. Dice, Dios ha aguantado con mucha paciencia vacías que solamente merecían su ira. Vamos a ver hasta lo de las obras. Dice, y que después de hacerlas serían reducidas a pedazos. Con ellas quería manifestar su justicia y dar a conocer su poder. Asimismo, quiere manifestar, así es que cuando les pregunten que si no podemos, que si ya no vamos a presentar obras, pues Jesucristo, el mismo Dios dice, asimismo quiere manifestar las riquezas de su gloria, o sea, a través que nosotros somos salvos a través de la fe y la gracia. La gracia de Dios es la que nos hace obrar de acuerdo al amor de Dios. Y dice así, asimismo quiere manifestar las riquezas de su gloria con otras vajillas, las vajillas de la misericordia. Dice, las vajillas de la misericordia que ha preparado de antemano, Efesios 2:10, para la gloria. Así nos ha llamado Dios, no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos, así para que no digan que nomás era solo de los judíos. Y lo dijo con el profeta Oseas, dice así, Oseas 1:9, dice, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada, o sea, a los paganos, a los gentiles de afuera, así como les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Respecto a Israel, Isaías dice sin vacilar, aunque los hijos de Israel fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto de salvará. El Señor lo hará en esta tierra sin fallar y sin demora. También Isaías anunció, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado alguna descendencia, seríamos como Sodoma, parecidos a Gomorra, lógicamente porque todos estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Pero si se fija, hermano, o sea, Dios ha manifestado que ahora nosotros somos pueblo de Dios también. El mismo San Pablo, en la carta de los Romanos 11:13, dice, a ustedes que no son judíos les digo, si yo apóstol de los no judíos pongo tan empeño en cumplir con mi oficio, es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos. Está hablando de los judíos, lógicamente, ¿verdad? Y el versículo 30, Romanos 11:30 dice, pues bien, ustedes que no obedecían a Dios fueron perdonados a través de la desobediencia de los judíos. Ellos a su vez serán perdonados después de la actual desobediencia que les ha traído el perdón a ustedes. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de mostrar a todos su misericordia. Esto es aclarando Mateo 21:43, ¿verdad? Que sí, será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Así es, amén, hermano. Sí, yo pues tengo la interpretación, la que le quería dar, es pues de que cómo se te quitará el puesto, le dice allá a Eliakim, allá, y se le dará a ti, y aquí como el Señor, Dios había hecho una alianza con el pueblo de Israel, la alianza de la ley, pero ahora nuestro Señor
le hace la alianza nueva, la alianza que usted está mostrando, la alianza de la misericordia, la alianza de la gracia, que se le entrega a este pueblo nuevo que es la Iglesia Católica, donde, fíjese hermano, muchos dicen, somos salvos por gracia. Hey, sí, somos salvos por gracia, nosotros lo creemos, claro. Pero ¿dónde está esa gracia? ¿Dónde está esa gracia? ¿Cómo recibimos esa gracia? Por medio de los sacramentos. Sacramento, ¿qué quiere decir? Quiere decir vehículo por donde llega la gracia. Miren qué hermoso. Vehículo. Es el sacramento, es lo que utiliza nuestro Señor para transmitirnos la gracia a nosotros, a su nuevo pueblo, que muchos rechazan, hermanos. Yo siempre lo he dicho, miren, y es verdad, rechazar los sacramentos es rechazar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo los instituyó. Bueno, vamos a darle el paso a nuestro hermanito José Antonio López. Estamos hablando de las características de la iglesia, hermano. ¿Cómo identificar esa iglesia? Ya dimos que, ya hablamos que a través de la Eucaristía se puede identificar, la única que creyó y que se quedó y sigue creyendo. Y ya ahorita pasamos a esa iglesia que se le entregó a Pedro, las llaves, hablamos sobre eso. Y también dimos la característica de que la iglesia obedece. Si quiere dar su comentario, hermano. Primeramente, pues gracias, hermano. Para empezar, pues Dios les bendiga a todos y espero que los hermanos que están conectados a estos momentos, pues sean bendecidos también. Un saludo muy cordial, pues a ustedes, hermano Antonio, mi hermanito René Torres. Bendición para mi hermanito. Sabemos de que, pues, mi hermanito, pues, ¿verdad? Él defiende la fe de Cristo, la fe católica. Igual que nosotros también a eso estamos. Sí, algo que yo quería, porque escuché sobre la circuncisión. Si usted puede ver allá en Filipenses capítulo 3, versículo 4, mire lo que dice. Porque hablado de los méritos humanos, yo también tendré como que sentirme seguro. Si alguno cree que puede confiar en tales cosas, cuando más lo puedo yo. Nací de raza, aquí viene la lupa, nací de raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, y fui también circuncidados a los 8 días. Estamos hablando sobre los circuncidados. Sabemos que la circuncisión era de la antigua ley, del Antiguo Testamento. Es el pasaporte que nos viene a entregar a nosotros a través de Jesucristo, a través con Dios, Jesucristo, que manda a Jesucristo, ustedes ya lo saben, San Juan 3:16, y nos manda con un mérito mejor todavía que el de antes, ¿verdad? Que se llama el bautismo, o sea, la promesa. A través de la promesa, eso es lo más interesante, que el que recibe la promesa verdadera, hay muchas promesas en otros lados, pero la verdadera está en la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, prácticamente, como que escuché también de hablar de los frutos. Entonces, si hablamos de los frutos, hay muchos sinnúmeros, cómo poder sacar esa interpretación muy, muy linda. Los frutos los recibe a través de las personas que realmente, o las almas que reciben a Cristo, en la manera como recibiendo, usted ya lo dijo, los sacramentos. Son 7 sacramentos y principalmente dijimos la circuncisión, que ahora es la promesa a través del bautismo, ¿o no? Entonces prácticamente, ¿cómo recibimos entonces esos frutos? Recibiendo la promesa. Entonces, si usted puede ver en Mateo capítulo 7, versículo 16, mire lo que dice. Ustedes lo reconocerán por su fruto, cosecharán ustedes uva entre los espinos y higos de los cardos. Aquí hay una diferencia, donde hay muchos que dicen que bautizan y a través de realmente tienen los dones del Espíritu Santo, que tienen, sí, pero los sacramentos no los tienen. Entonces, aquí observemos al otro lado. Ya vimos en el lado de nosotros, la fe de nosotros. Hoy vamos a ver el lado donde realmente no es la de nosotros, para que los hermanos, como usted dijo, que andan muchos engañando. De esta manera, San Mateo 7:16 nos viene a decir, el 17 nos viene a decir, y el 18, el árbol bueno no puede dar frutos malos. O sea, un católico, un cristiano verdadero, que ha sido fundamentado por los sacramentos de Cristo, y esa es la vía y el pasaporte, como usted dijo, el nombre que es, no me acuerdo cómo fue que dijo usted, que era, o sea, es la vía o el transporte para la salvación. Entonces, para transmitir la gracia. Entonces,
un árbol bueno no puede decir cosas que no son. Un árbol bueno no puede andar dando, ¿cómo se llama? Frutos malos. O sea, un católico no puede andar predicando algo que realmente no es. Mire la comparación entre un fruto. Un fruto malo también, hermano José Antonio López Montano, es no obedecer. Sí, entonces en esa desobediencia está en el otro grupo. Nosotros estamos en el grupo de Cristo. Entonces aquí hay dos grupos, el grupo que dicen y el grupo que hacemos. Entonces, pero como por los frutos se reconocerán, entonces nosotros vamos a ver la fe de nosotros con los sacramentos y la fe de ellos que son sin los sacramentos. O sea, hay un pasaporte para ellos, pero distinto del pasaporte de la salvación de nosotros, que es la nueva alianza, o también lo que era antes la circuncisión y pasa hoy a lo que es el bautismo, o sea, la palabra, ¿cómo es que se me olvida? La promesa, esa es la promesa. A través de la promesa nosotros somos dignos para dar buenos frutos. Entonces, pero miren la comparación en el 18. Un árbol bueno o un predicador católico da frutos buenos, como tampoco un árbol malo puede dar un fruto que realmente no es bueno. Entonces, prácticamente ahí está. Miren lo que dice el 19. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Ajá, ¿qué nos da a entender a nosotros? Que aunque nosotros veamos que esa gente andan allá, nosotros no podemos invitar a otra gente que vaya y mejor traerlo al árbol donde da buen fruto, donde son los sacramentos que realmente nosotros podemos entender, que es el bautismo, confirmación, primera comunión, bueno, orden sacerdotal y muchos, que son 7 sacramentos. Esa es la vía y el transporte que te trasladan para el cielo. Entonces, una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que Cristo dice, pero nosotros somos tan miniminosos en eso que nosotros vamos a creerle a Cristo y no a los que andan predicando otros evangelios. Y eso lo dijo también allá en San Pablo, en Gálatas 1:8, ¿verdad? Gálatas 1, me sorprende. Entonces ahí verán ustedes los frutos que salen de aquí para otro lado. Me sorprende que se hayan ido para otra doctrina. O sea, me sorprenden que realmente ustedes hayan buscado otro evangelio y no hay otro evangelio, solamente el de Cristo, el que nosotros tenemos de la Santa Madre Iglesia Católica. Hermano, algo. Bueno, vamos a seguir con el tercer punto. El tercer punto, que es bien importantísimo, hermanos, que por no seguirlo hay tanta confusión. El tercer punto que vamos a compartir es, aquí está, la iglesia, oigan el punto, la iglesia interpreta la escritura. ¿Por qué hay tanta confusión? Porque rebeldes no se someten a la interpretación de la iglesia. Vamos a ver qué nos dice Pedro de esos rebeldes. Hermano René, está por ahí. Búsqueme primera de Pedro 1:20 y 3:16. Creo que es la primera, si no es la primera, es la segunda. Primera de Pedro 1:20. Hermano René, allá llegó. Este punto es importante, hermanos, porque por no seguirlo, por no obedecer este punto, hay tanta confusión ahorita en el mundo. La iglesia interpreta la escritura, nadie más puede interpretar la escritura, nadie, solo la iglesia. Y Pedro ya lo da a entender y avisa, soldado avisado, no muere en batalla. Oigan, ahí les va un aviso, hermanos, para que no interpreten la escritura por cuenta propia. Primera de Pedro 1:20, ¿sí es, hermano? Segunda de Pedro. Segunda, me equivoqué en la carta. Sépanlo bien, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ahí está una advertencia. Y el 3:16, hermano. ¿Qué pasa por no seguir esa advertencia? 3:16. Ninguna escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Oigan, advertencia del primer papa. ¿Ven? Por no hacerle caso al papa. ¿Qué está pasando? ¿Ven? Por no hacerle caso al que dejó nuestro Señor Jesucristo para apacentar sus ovejas. Por eso,
rebeldes. Nadie puede interpretar la escritura por cuenta propia. A ver, hermano, ¿qué nos dice el 3:16? E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Palabra de Dios. Oigan lo que pasa, hermanos. Muchos creen que porque andan personitas con la escritura, son personas buenas. Pero aquí Pedro, ¿qué cree que dice? Que las utilizan ¿para qué, hermano? Para su propio daño. Y no solamente para su propio daño. Están engañados y van engañando. O sea que ese daño avanza. Sí, las tuercen para su propio daño y para su perdición. Sí, hermano, adelante. Dice el versículo que sigue, dice, así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Muy buen punto, qué bueno que le siguió, hermano, porque ahí nos da una advertencia hermosa, hermosa. Y está aquí advirtiendo Pedro, el primer papa, hermanos, que por no hacerle caso, andan muchos extraviados haciendo caer a otros. Y ahorita, comparta este punto, hermano, ahorita vamos a decir los versículos donde la iglesia interpreta la escritura. La interpreta perfecto. Sí, hermano. Sí, ciertamente. ¿Por qué la palabra de Dios no debe ser interpretada? Muchos nos critican a nosotros, ¿no? Porque dicen, entonces tú, ¿por qué la estás interpretando? Pero es que la diferencia está en que nosotros tenemos un magisterio. O sea, nosotros no nos basamos solamente en lo que yo piense, sino que también hemos vamos a decir, asistido a que la iglesia tiene 2000 años de venir estudiando lo que es la palabra de Dios, y nadie puede, vamos a decir, hay ciertos puntos, como dice la palabra de Dios, que son difíciles de interpretar y que hay muchos que la interpretamos mal porque por la ignorancia que tenemos, porque lógicamente hay cosas difíciles de entender y que se necesita la traducción de alguien que esté más estudiado en el tema, y muchos, vamos a decirlo así, de otras iglesias están predicando la palabra de Dios, pero privadamente, ¿verdad? Hay muchos, ya agarró. Muchos evangélicos que estudian la palabra de Dios, hacen sus videos también, pero ellos salen diciendo lo que ellos creen, los que ellos piensan, ¿verdad? Pero en realidad a veces el versículo está hablando de otro tema, ¿no? La palabra de Dios está llena de metáforas, de parábolas, profecías y todo. Entonces hay cosas que sí se necesita de un magisterio que nos enseñe. Lógicamente tenemos nosotros al Espíritu Santo, pero no quiere decir que no tengamos, que todos la podamos interpretar, sino que necesitamos un magisterio que conozca más la historia sobre el tema y que nos ayude. Nosotros por eso tenemos un catecismo que nos enseña cada uno de los temas también explicados más, ¿verdad? De acuerdo a lo que es la historia también, porque nuestra iglesia no solamente es Biblia, como dicen la sola escritura, por ahí como dicen los hermanos separados, sino también es historia y tradición. Entonces, hoy en día, pues, hay mucha gente interpretando la palabra de Dios, pero equivocadamente, erróneamente, fuera de contexto. Hay gente que saca ciertos versículos de la palabra de Dios para hacer una doctrina, y así han venido saliendo muchas iglesias. Hoy en día cada quien ha fundado sus propias ideas, ¿no? Hay evangélicos que andan en una iglesia y dicen, a mí no me gusta cómo predica el pastor, y pues no me dejó predicar, no me dejaron hablar, entonces yo me fui con otra iglesia, y andamos como de
de aquí para allá, ¿no? Porque no nos agrada el oído, o porque es que aquí predican el evangelio de la prosperidad y acá no me predican eso, o acá predican el rapto y cómo puede ser posible que estos no predican el rapto y cómo es que acá dicen que siempre es salvo y yo creo en eso y acá no lo predican. La cosa es que a veces andamos buscando a ver quién nos agrada el oído, quién nos endulza el oído, pero seguir a Cristo no es cosa de que nos agraden el oído, porque Jesucristo nos llamó para sufrir también, para cargar con su cruz. Si ustedes van a Filipenses 1:29, dice que no solo fuimos llamados para creer, explícitamente lo dice así, no fuimos solo llamados para creer, sino para padecer con Cristo. Entonces, muchos pues sí vienen predicando la palabra de Dios y hay ciertos puntos difíciles de entender y que mucha gente está confundiendo hoy en día en las redes. Aquí en las redes salen así nomás de repente diciendo, digo, no quiero mencionar nombres por no hacerles fama, ¿verdad? Pero hay unos que han sacado unas herejías, pero bien grandes, que no vienen en la palabra de Dios, no están sustentadas en la palabra de Dios, como las 5 solas, ¿verdad? No está sustentada en la palabra de Dios. Tal vez, no, es que como quien dice, están a medias, como por decir, la gracia, sí somos salvos por la gracia, pero la gracia está condicionada, y muchos dicen, no está condicionada. La iglesia enseña la gracia con cooperación del hombre. Fíjese. Sí, claro. La iglesia enseña la gracia y el hombre cooperando juntos. Y ese punto calvinista, no vamos a mencionar, ya mencionamos, ese punto calvinista enseña gracia irresistible, sin cooperación del hombre. ¿Y sabe qué, hermano? Qué bueno que tocó este punto. Después vamos a hacer ese video, vamos a hacer este video sobre los 5 puntos calvinistas y vamos a tumbar todas esas herejías con palabra de Dios, hermano. ¿Qué le parece? Sí, ahorita le voy a mandar el link al hermano Reynoso ahorita. Mire, vamos a dejar ahorita, ¿qué dice? Sí, hermano, que mi hermano José Antonio, pues también dé su punto sobre la interpretación personal, hermano. Adelante. Sí, hermano, yo estaba, se me fue la señal, tuve problemas aquí con el internet, pero igual, no pude disfrutar sobre lo de segunda de Pedro 1:20, pero no sé si leyeron segunda de Pedro 3:16, no sé si también, leyeron, mis hermanos. También la leímos. Ajá, entonces, ok, gracias. Entonces, me perdí ese punto de vista maravilloso. Sí, el problema es que realmente es, ¿cómo se llama? Lo que es herejía. Estamos hablando de herejía fuera de la Santa Madre Iglesia Católica, herejía. Solo agarran la Biblia, ellos leen mucho, pero poco les entienden. En cambio, nosotros nos estamos ya metiendo a lo mismo, pero ¿sabe cuál es la diferencia? En que nosotros realmente tenemos pastores, maestros, y eso nos enseña, y también tenemos el don del Espíritu Santo para que nos conecte a entregarnos la sabiduría y los dones que recibimos. Entonces, no puede decir que ellos dicen, no, pero es que los católicos son ignorantes. Sí, ignorantes lo que se salieron, porque ellos le dieron 1, 2, 3 palabras y se lo llevaron. Entonces, es más, ¿cómo ellos realmente, de dónde vienen ellos con estas traducciones jerárquicas, se puede decir, de herejía? Desde el año, bueno, ustedes ya conocen, desde el año 1517 al 20, ya por Martín Lutero, el calvinista, Martín Lutero. Ustedes saben que desde ahí empezó ya, desde ahí empezó lo que es el protestantismo. Desde ahí empezaron a buscarle cómo y el otro. El problema es que cuando se salen lo que es el Espíritu Santo de Dios, inmediatamente desaparece. Porque eso va en contra, por eso se llama el pecado de la apostasía, porque ellos realmente no están completamente en la misma secuencia, en la misma comunión o la misma comunicación con el Espíritu Santo de Dios, se salieron. Entonces, ese pecado inmediatamente desconecta. Y ellos, en vez de escudriñar bien las escrituras,
traducen mal las escrituras. Por eso me gusta lo que dice allí, bueno, los dos versículos que leyeron ustedes, y eso es verdad. Ustedes pueden ver sobre realmente cómo Jesucristo también, incluso ustedes pueden ver lo que es el 1 de Juan 4:1. Pueden ver, observar ustedes Mateo capítulo 7, versículo 15, Mateo 24:24, Mateo 24:11. También, no sé si me recuerdo, creo que es Primera de Corintios, no me recuerdo si es el 11 en adelante, o 8 por ahí, o 20, no me recuerdo, pero por ahí están lo que son los falsos profetas. Incluso en muchos versículos Jesucristo también lo pudo hablar en muchos puntos, pero ellos no entienden eso. Son los puntos que ellos realmente, es los dos versículos de segunda de Pedro 1:20, segunda de Pedro 3:16, hay puntos muy difíciles de entender. También está en Hechos 8:23. Ustedes pueden ver, pues, no, si mal me recuerdo, creo que Felipe, que realmente, pues, desconocía, o el etíope, perdón, el etíope fue que realmente, pues, él desconocía. Vamos para allá, hermanito. No se me adelante. Ese es el punto. Ay. Bueno, les voy a dejar esa porcioncita a ustedes entonces. Entonces, realmente, pues, ustedes pueden ver ese punto de que muchos solo agarran la Biblia, pero hay que ver algo diferente. Si no puede, hagamos entonces como el etíope, que mejor se dejó predicar. Él no supo, entonces hay que, dentro de Santa Madre Iglesia Católica hay maestros que nos enseñan, ¿verdad? Amén, ese es mi punto de vista, hermano. Bendiciones. Sí, amén, hermano. Entonces, ahorita se me llegó una idea de que se ha escuchado por ahí, no sé quién lo dijo, lo que dijo el hermano, dice, un miembro emputado del cuerpo no lo sigue el Espíritu Santo. Así andan muchos miembros que fueron emputados por ellos mismos, nadie los arrancó, ellos mismos se quisieron salir y pues ahí andan fuera del Espíritu Santo. Miren, hermano Pérez, estamos tocando ahorita el punto, ya viene quién interpreta la escritura, pero estamos tocando el punto de que la escritura no se puede interpretar por cuenta propia, porque eso es lo que está causando mucha confusión. Por no hacer caso de este punto de la escritura, nos tiene ahorita muy confundidos. ¿Qué opina usted, hermano? Hermano Pérez. ¿Tiene el micrófono apagado, hermano? Ya. Perdón, ¿qué me decía? ¿Qué me decía? Que estamos tocando el punto que muchos ahorita no obedecen, por eso hay tanta confusión, hermano, en el mundo. No obedecen, segunda de Pedro 1:20 y 3:16, que la escritura no puede interpretarse por cuenta propia. Estamos tocando ese punto, hermano. Pues es bien importante este punto. Es por eso que la iglesia a través de la historia ha prohibido en el principio, en la Edad Media lo prohibía porque había mucho estancamiento. O sea, por eso se llama la Edad Media, era un tiempo en el cual no había ni escuelas, prohibían la capacitación de las personas. Y de ahí se suscitaron las grandes herejías de las grandes personas. Cuando llegaron a conocer la escritura, empezaron a inventar congregaciones separadas. Por ejemplo, ¿no? O sea, hay algunas personas que leen una parte de la escritura y dicen, es que yo tuve un sueño, fue una revelación, Dios me dijo y que tengo que restaurar la iglesia, y más sin embargo no restauran la iglesia, sino inventan congregaciones nuevas. Y esto, la iglesia a través del tiempo, era su preocupación más grande que ha tenido. Una de las preocupaciones, ¿por qué? En el Evangelio dice, Jesús nos enseña y dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Cada rama que permanece unida a mí, mi padre la cuida y da mucho fruto. La rama que no permanece en mí se pierde, se seca. ¿Sí? ¿Eso qué nos indica? ¿Qué nos enseña? Que si no estamos bien cimentados en lo que es Jesús a través de su iglesia, nosotros nos vamos a ir perdiendo poco a poco.
El ejemplo más claro lo podemos encontrar con el señor Gómez. Este señor dice que Jesús nació del semen de José, o sea, imagínense qué riesgo tan grande tiene el hombre de perderse nada más por interpretar la escritura por su propia voluntad. Ahora, otro ejemplo bien grande. Ayer tuve un diálogo con el señor Israel Gómez acerca de las imágenes. Tocó el texto bíblico del Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, donde dice que no viste, en el día de la creación no viste imagen alguna del Creador para que tú no te la hagas. Y ellos en su falsa interpretación, ayer me estaba diciendo, ahí dice, como no viste, ¿cómo es posible que te haces tus dioses? Se hacen ustedes tantas imágenes de tantos dioses, ¿no? Y yo al contestar le digo, qué tristeza me da cómo se viene cumpliendo la escritura, cómo se viene manifestando lo que el mismo apóstol Pablo venía diciendo, ¿no? En el capítulo 20 del libro de los Hechos, porque se infiltrarán en medio de ustedes gente con doctrinas dañosas. Esa gente va a salir de ustedes y tengo una gran preocupación ahora que me vaya, ¿no? Y acá, fíjense, ¿no? Cuando el escritor sagrado está hablando en Deuteronomio, hablaba de no había figura representativa de Dios alguna. Estaba refiriendo a la herejía que había caído el pueblo judío en el libro del Éxodo 32. Cuando presionaron a Josué y entregaron todas sus cosas de oro, hicieron el ídolo ese del becerro de oro. ¿Y qué decían los judíos? Los judíos decían, interpretaban, miren, este es Yahvé, el que te sacó de Egipto. Incluso al becerro de oro le dijeron que era Dios, que era Yahvé. Esta es la torcedura. Cuando las personas están torciendo las escrituras, ¿sí? Aquí es cuando se están torciendo, es por eso que toda escritura no puede ser de interpretación personal, porque corremos el riesgo de perdernos. La prueba la tenemos en los hermanos separados, por ejemplo, ellos creen que todas las imágenes son ídolos, y no es cierto. Adelante. Amén, hermano, amén, hermanito. Entonces, ya quedó este punto claro. A través de la escritura, no estamos hablando opiniones personales. La escritura dice, la escritura lo dice, no es de interpretación personal, porque los que no están firmes en su fe, la tuercen para su propio daño, y no solamente para su propio daño, como dice mi hermano predicador católico, sino que dañan a otros, que oyen esas herejías y alaban sus oídos y se van tras de ellos. No perdonan el rebaño de Cristo que compró con su propia sangre. De entre ustedes mismos saldrán personas que no perdonarán al rebaño. Ahora, ya entonces quedó bien ese punto de que la escritura no se puede interpretar por cuenta propia. Vamos a ver quién nos la tiene que interpretar. Vamos a leer, hermano, Hechos 2:42. Para ver quién nos puede interpretar la escritura, vamos a leer primero Hechos 2:42 y luego Hechos 8:34. Adelante, hermano. ¿Tiene apagado su micrófono, hermano? Ya, listo. Ok, ahí va. Sí, listo, hermano. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Amén, hermano. Nos quedamos con para compartirlo. Miren, eran asiduos a la enseñanza ¿de quién? ¿De quién? De los apóstoles. Esta iglesia, para la que enseña ahorita, tiene que ser apostólica. Y también vemos otra característica. Miren, eran asiduos a la enseñanza, a las oraciones y a la fracción del pan. Esta iglesia tiene que tener también la fracción del pan, y es la que enseña. La única que puede enseñar es esta iglesia apostólica, la que transmite la verdad de Dios allá en Lucas 10:16. A quien ustedes escuchan, a mí me escucha. Allá en Mateo 16:18, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates quedará atado,
lo que desates quedará desatado en el cielo. Esa iglesia va a tener la verdad. Allá en Mateo 16:13, y ustedes quienes dicen que soy, tú eres el Hijo de Dios vivo, porque allá afuera muchos enseñan que Jesús es esa cosa, que el bautismo de niños no, que Jesús no es, que Dios no es tres personas. Y ustedes quién dicen que soy, tú eres el Hijo de Dios vivo. Esa iglesia tiene la verdad y enseña la verdad a través de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles, y tiene también la fracción del pan. Adelante, hermano René, para que dé su opinión. Sí, precisamente, o sea, hoy se habla de muchas iglesias, ¿no? Pero eso es lo que estábamos hablando en otro canal, ¿no? De que muchos se dicen ser la iglesia de Cristo, pero cada quien predica lo que le viene en gana, y precisamente porque muchos se han autollamado pastores, porque ellos solamente por haber sido llamados de alguna manera, empiezan a leer la palabra de Dios privadamente, y entonces ven la oportunidad de ganar dinero y de engañar a la gente, como acabamos de leer, que usted nos dio el capítulo de Pedro, que el capítulo 2, ¿cuál era el capítulo 2? Segunda de Pedro 1:20 y 3:16. 3:16. Entonces ahí dice que muchos engañarán, ¿verdad? Extraviados engañarán a los firmes, ¿verdad? A los que están poco firmes en la fe. Y entonces mucha gente está haciendo esto, ¿no? De engañar a la gente. Pero si tú te vas más a fondo de lo que dice la palabra de Dios, como estamos leyendo este versículo, dice que ellos asistían a las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? O sea, constantemente estaban reuniéndose, y a la convivencia fraterna, o sea, todos tenían en común algo. Y si seguimos leyendo, dice, como usted dijo, a la convivencia fraterna y a la fracción del pan. Pues, ¿cuál era esto? Era de una convivencia de un pan cualquiera, ¿no? Aquí se habla de la Eucaristía, se habla de lo que la Iglesia Católica ha venido anunciando desde los primeros siglos. Entonces, la Iglesia era muy reunida en los primeros siglos. Hoy en día, la mayoría de las iglesias protestantes están divididas, por eso cada una tiene su propio nombre, y todas coinciden en algo, pero para mal. O sea, cuando estas iglesias coinciden para atacar a la iglesia verdadera. Pero pregúntales cómo se llama esa iglesia, se llama de tal manera. Pregúntales quién la fundó, incluso no te quieren decir. Pregúntales si están unidos, pues como digo yo, no están unidos para la misma doctrina no la tienen. Se unen para atacar a la iglesia verdadera de Cristo, que es la iglesia católica, la universal, la que es de Cristo. Entonces, ellos dejaron de creer en la fracción del pan, ¿verdad? Incluso puedo atrever que para lo de las oraciones, porque ellos incluso no hacen ni el Padre Nuestro como nosotros lo hacemos en la Iglesia Católica. Precisamente Jesucristo le enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar, y dice, cuando ustedes oren, digan así: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, hermano René, sí. Hermano René, una interpretación correcta, ahí en este capítulo que leímos se está enseñando la misa. Claro. Es la misa, hermano. Sí, claro. Es la reunión donde el sacerdote predica, nos enseña, oramos todos en comunión y celebramos la Eucaristía. Un día analícelo más con calma para que vea, o yo creo ya lo había interpretado, pero aquí está la Santa Misa. Adelante, hermano. Claro, o sea, ya desde los primeros días se reunían los discípulos para la fracción del pan, para celebrar, ¿verdad? Lo que era la Santa Cena, lo que Jesús instituye en Lucas 22:14, hagan esto en memoria mía, porque Jesús da un adelanto de lo que era la Pascua, ¿verdad? Pero ya no una Pascua a la manera judía, a la manera de los levíticos, presentando corderos, la sangre de los corderos al templo, sino ahora con el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo.
él instituye esta Santa Cena y le dice, hagan esto en memoria mía. Dice que repartió pan y vino y dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que la sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Cuál es la nueva alianza? Pues la del nuevo Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, por el cual todos alcanzamos la salvación. Pero siguiendo con el versículo que estamos leyendo, entonces dice a la fracción fraterna y a las oraciones, o sea, todos estaban muy unidos en todo. Hoy hay mucha división. Hoy dicen, no, yo también soy de la iglesia de Cristo, pero igual no están como en los primeros días, como los apóstoles estaban unidos, ¿verdad? En familia. Dice, toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Dice, todos los que habían creído vivían unidos. Todos los que habían creído vivían unidos. O sea, hoy muchos creen, pero estamos desunidos. ¿Cómo va a decir que es la iglesia de Cristo? ¿Cómo vas a decir yo soy parte del cuerpo de Cristo? Si no está unida, no hay unión. Cada quien cree lo que quiere. En cambio, en la iglesia católica se habla de, como digo, del mismo rito, la misma liturgia. Lo que se lee aquí en China se lee aquí en Norteamérica, se lee en Latinoamérica, se lee en Europa, en Asia, en todos lados, Japón, China, Rusia, España, en todos los países, África, se lee el mismo evangelio. La iglesia de Cristo está en todo el mundo, hermano, y está unida y está en la misma fe, no en diferentes doctrinas como los hermanos separados la tienen, y no están unidos. Entonces, dice que todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían. Eso es otra cosa. O sea, nosotros, bueno, al menos yo en el área donde yo vivo, nosotros compartimos con los hermanos que están en la iglesia. Cuando hay una necesidad de alguien que de verdad necesita, la iglesia se une para ayudarlos, ¿verdad? Como alguna enfermedad o algo grave o algo que de verdad se necesita. Los hermanos, por el buen corazón que tienen, por la gracia de Dios, pues también ayudamos a los demás, ¿no? Eso es lo que hemos venido haciendo, y cuando ayudamos a la iglesia es por el amor a Dios, no porque le sirvamos a un hombre o al sacerdote o lo que sea, sino que por obra del Señor, por gracia de Dios, por el amor que Él ha infundido en nuestros corazones, nosotros sirvemos a Dios en la iglesia y compartemos lo que tenemos, las bendiciones que Dios nos ha dado con los demás. Pregúntale a los hermanos separados si ellos compartirán. A lo mejor comparten con el pastor, pero el pastor no creo que comparta con ellos. No lo creo eso. Dice, vendían sus bienes y propiedades, repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Precisamente es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta mucho este versículo, ¿verdad? Que acaba de leer, que nos acaba de dar el hermano sobre el tema, ¿verdad? Esas son características, bueno, yo sí lo podría tomar como que son parte de las características, porque se tiene que mirar que cómo era la iglesia en los primeros días, porque aquí estamos hablando después de que Cristo asciende a los cielos, empieza la predicación de los apóstoles para todos los judíos y toda Samaria, como dice el Hechos 1:8, toda Samaria, en toda Judea y hasta los confines de la tierra, le dice Jesús a los apóstoles. Entonces, vemos la unión que había, no la desunión como hoy dicen, como hoy se mira acá en el mundo que estamos hoy. Cada quien predica lo que quiera, cada quien predice una doctrina diferente, un evangelio diferente, un tipo de salvación muy diferente a lo que en los primeros siglos se hablaba. También la Iglesia Católica ha hablado siempre de los santos, y hay iglesias que dejaron ya de creer en los santos. Nosotros hablamos de María porque es la madre de Jesús y ella es la primer santa del Señor y la primera mujer ejemplar, digamos así, la única mujer ejemplar, como le dijo Santa Isabel, bendita tú porque has creído en las promesas del Señor y porque has sido más especial que todas
según algunas traducciones dicen así, que el Señor hizo algo maravilloso, incluso ella lo dice, ¿no? Porque el Señor ha hecho grandes cosas en mí, o maravillas en mí. Entonces, el haberle puesto al Hijo de Dios, pues ella se sentía indigna, lógicamente, pero agraviada también, ¿no? Elogiada por ese amor tan grande que Dios le tuvo a ella, ¿no? Por llevar al Hijo de Dios en su vientre. Y la iglesia siempre ha venido proclamando lo que dijo María, dichosa, desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa, y una de las características que la Iglesia Católica presenta es esta, de proclamar: dichosa eres tú entre todas las mujeres. Amén, dichosas hermano. Me llamarán por todas las generaciones, y esta es una de las características más especiales donde la Iglesia Católica se ha caracterizado, no por poner a María por arriba de Dios, sino solamente darle el honor a quien merece, según lo dice la carta de los Romanos, capítulo 12 en adelante, que lo podemos leer, dice: a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Quieres más versículos? Te puedo dar más sobre la veneración de los santos. Pero bueno, adelante, hermano, adelante. Vamos a dejar que participe nuestro hermano Pérez Reynoso y que nos dé su opinión sobre la enseñanza apostólica, ahorita que leímos, porque la Biblia nadie la puede interpretar, sino que la enseñanza tiene que ser de los apóstoles, esa iglesia tiene que ser apostólica, y también la característica hermosa sobre la fracción del pan. Adelante, hermano predicador católico. ¿Tienes el micrófono? Bueno. Sí. Bueno, pues ya nuestro hermano ya nos avanzó bastante en el tema acerca de lo que es las características de la verdadera iglesia, ¿no? Entonces, yo lo único que podría yo aportar con ustedes, hermanos, es de que la iglesia desde el inicio hasta ahorita, sigue proclamando lo que es la Eucaristía y la palabra del Señor. Lo que dice Hechos 2:42, ¿sí? Eran nacidos a las enseñanzas de los apóstoles, a la fracción del pan, y todos compartían todos en unidad. Y la celebración eucarística es ir a aprender cuando se hace el oficio de lectura, cuando el sacerdote está haciendo la homilía, y cuando llegamos al punto más importante, el punto culmen de la iglesia, que es la consagración. Señor mío y Dios mío, ven y perdóname. Desde el inicio, desde que se inició la iglesia, desde que salió a la misión, hasta ahorita, en estos momentos, eso no se ha interrumpido día con día. A pesar que estamos en cuarentena, ahorita los sacerdotes están haciendo la celebración entre ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia, como todos, tiene que ser obediente, y Jesús dice que debemos de obedecer a nuestras autoridades, y la iglesia es obediente al resguardo de las personas por lo de la pandemia. Entonces, como es obediente la iglesia, no deja que los feligreses se acerquen nada más por el simple hecho de que nos podemos contaminar de la enfermedad que está ahorita, ¿verdad? Pero la iglesia no para de celebrar la Eucaristía, no para de enseñar, no para de ser misionera. Fíjense, la iglesia, muy importante, la iglesia, cuando nace un nuevo carisma, no se separa de la iglesia, sino nace un nuevo movimiento eclesiástico, y ya este movimiento pide autorización hacia la Santa Sede, que es el Vaticano. Por ejemplo, yo puedo hablar del movimiento donde yo nací a la iglesia, que es el movimiento Servidores de la Palabra. Es una congregación religiosa donde viven bajo los votos de la pobreza, castidad y obediencia, ¿sí? Muy diferente a los sacerdotes de las diócesis. Entonces, el padre Luis, para que se le aprobara la ordenación sacerdotal,
tuvo que pedir un permiso. Cano tuvo que hacer una investigación cómo estaba el movimiento. El nuncio apostólico vino y dio fe y testimonio de que la comunidad era religiosa y se apegaba a los consejos evangélicos de la pobreza, la castidad y la obediencia. Entonces, a la hora de celebrar la Eucaristía, por medio de los hermanos servidores de la palabra, también se toman las mismas lecturas, como usted había dicho, o había dicho René, en China, Japón, Hong Kong, donde haya presencia de la Iglesia Católica, el oficio de lectura es el mismo, no cambia, ¿sí? Entonces, aquí hay algo bien importante: si nace una nueva congregación, se somete a la autoridad que viene en lo que es la Santa Sede, lo que es el Vaticano. Cosa totalmente diferente cuando se interpretan las escrituras de manera personal. Estas personas que muchas de las veces dicen, el Papa es un diablo, esto, lo demás, que no están, que el anticristo, incluso hasta los adventistas del séptimo día llegaron a la conclusión que el cuerno pequeño era el Papa. Y lastimosamente se desvirtúan y hablan cosas que ni siquiera conocen, ya que la profecía de Daniel 4, y capítulo 4 y 7, cuando nos habla del cuerno pequeño, no, hombre, acusan de lo que no es verdad. Entonces, y otra cosa bien importante, ¿cómo podemos descubrir los rasgos de la iglesia a través de la historia del tiempo que no se desvirtúa? Sigue con los sacramentos que son signos sensibles que Cristo ha dejado a su iglesia para... Señor Jaime Supo Puma dice, ¿cómo podemos decir, cómo pueden creer que nada más en la iglesia hay salvación? Eso es herejía. Decir que el bautismo salva, eso es herejía. Digo, no, hombre, qué forma de malinterpretar, qué forma de lastimar, mutilar las enseñanzas. ¿Por qué? ¿Cómo decir que si a través del bautismo nos llegamos a la salvación? Bueno, hay dos Antonios Valencia y se oye mucho eco. Bueno, ¿me escuchan? Yo sí lo escucho. Sí se escucha. Apaguen sus micrófonos. ¿Mm? Bueno, ¿cómo se atreven a decir que el bautismo es una herejía? Los sacramentos son signos sensibles que Cristo deja para que nosotros estemos en el camino de la salvación. En el inicio del cristiano es el bautismo. Recordemos en el Evangelio de Juan 3, versículo del 2 en adelante, cuando Nicodemo se le acerca a Jesús y le dice, ¿cómo puedo ganar la vida eterna? Oh, Nicodemo, tú que eres sabio en las enseñanzas de la Escritura, me preguntas cómo puedes ganar la vida eterna. Tú que eres un sabio. Si yo te digo, si no naces nuevamente, no podrás entrar al reino de los cielos. Nicodemo, ¿qué dice? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo? Ay, Nicodemo, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu, ¿sí? Por eso yo te digo, si no naces por medio del agua y del espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Y esto es palabra de Dios, palabra que Jesús enseña. Y fíjense, cuando malinterpretan la escritura, dicen, es una herejía decir que el bautismo salva. No, hombre, que Dios los perdone. Es una ordenanza de Cristo, ¿sí? Otra ordenanza de Cristo, dicen en el sacramento universal, la iglesia, sacramento universal de salvación.
¿Por qué es el sacramento universal de salvación? Porque sin iglesia no hay boda de Cordero. Y esta iglesia que va a realizar las bodas del Cordero es la que Jesús vino a instituir. Sobre esta piedra edifico mi iglesia, la cual ni los poderes de la muerte podrán destruir. Y eso viene desde Jesús. Jesús en ningún momento dijo, ¿sabes qué? Cuando pasen 500, 600, 800, 1000 años, 1500 años, voy a mandar a un reformador. ¿Por qué? Porque mi iglesia se va a perder. No, él no dijo eso. Él dice que él va a estar todos los días hasta que se termine el tiempo. ¿Con quién va a estar? Con su iglesia. Capítulo 19. Decir que sin la iglesia no hay salvación, dice el hermano Jaime Supo Puma, que eso es una herejía. No, hombre, pues no sabe que Jesús va a entrar engalanado, tomado de la mano de su amada esposa, que es la iglesia, para poder reinar en la Nueva Jerusalén. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Y cómo se va a vestir la novia? Dice que la novia será vestida con lino fino, ¿no? Ese lino fino y una blancura tan hermosa que son las buenas acciones que ha realizado la iglesia. Fíjense, ¿con quién se va a casar Jesús? Con su amada esposa, la iglesia. Incluso Pablo dice en una de sus cartas, ahorita no recuerdo el texto bíblico, si lo tienen me lo pasan por favor, porque se me borró. Pero Pablo nos dice así: hombre, ama a tu esposa como Cristo ama a su amada esposa, la iglesia. ¿Sí? Fíjense cómo se compara. Hombre, ama a tu esposa como Jesús ama a su amada iglesia, que es la esposa del Señor. Y esta esposa va a ir con una blancura, con lino fino. ¿Y cómo va a entrar a reinar en la Nueva Jerusalén? Tomado de la mano. Por eso dice el Apocalipsis, y llegan las bodas del Cordero. Incluso hasta la Nueva Jerusalén dice ahí que ella baja engalanada, vestida engalanada como si fuera una novia, para recibir al Cordero junto con su amada esposa. ¿Sí? Decir que en la iglesia no hay salvación y decir que es una herejía es desechar las enseñanzas del propio Jesús. Es por eso que dice la segunda de Pedro que la interpretación de las Sagradas Escrituras no es de interpretación personal. Es por eso que Jesús le deja a la iglesia este mandato. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Cada rama que permanece unida a mí, mi Padre da mucho fruto. La rama que no permanece unida a mí, mi Padre la desecha y esta rama se seca. Juan 17, 21. Padre, no te pido por estos ni por aquellos, te pido por todos, que todos seamos uno, como tú estás en mí y yo estoy en ti, así todos ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fíjense cómo Cristo busca la unidad de la iglesia y cómo quiere casarse con su amada esposa, la iglesia. Decir que sin la iglesia es una herejía, es una blasfemia decir que nada más en la iglesia hay salvación, como dice el señor Jaime Supo Puma, es no conocer el mensaje de la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha dado a los hombres. Adelante. Amén, hermano. Miren, hermanos, ¿sí me escuchan bien? Hermano, ¿tienes dos cámaras o qué pasó ahí, Antonio? No, a ver, deje ver. No vaya a ser que vayas a terminar el video. Antonio, ¿tienes apagado el micrófono? ¿Se encuentra usted ahí, señor René? Sí. Es que Antonio se salió. Miren, hermanos. Sí. ¿Y ahora sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Ya me escuchan bien? Sí, hermano. Mire, ya voy a terminar el video, hermanos. Les doy muchas gracias porque ahorita voy a ir a atender a mi papá. Muy bien, hermano. Sí, ahí estamos.
les agradezco por haberme apoyado. Mañana, si pueden, me siguen apoyando porque mañana quedamos pendientes sobre lo del etíope, cómo la iglesia Sí. le interpreta la escritura. Yo le iba a decir. Bueno, pues vamos a terminar este video. Le doy gracias a usted, hermano René Torres, predicador católico. Muchas gracias por haberme acompañado y vamos adelante a defender Saludos, la fe, buenas hermano. noches. Dios me los bendiga. Y terminamos Good este night. video en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Saludos. Oiga, René, ya se fue.